Ok, está iniciando la grabación. Esta presentación es la que ya les había hecho antes, y estábamos hablando precisamente de un poquito sobre los espacios de transformaciones lineales. Y había algunos puntos interesantes, les comenté algunos puntos interesantes al respecto. Por ejemplo, que teniendo en principio, teniendo en mente, teniendo en mente a dos espacios vectoriales, B y W. Lo que les comentaba la clase pasada es que podemos fijarnos en todas las transformaciones, decía, ¿no? En todas las transformaciones lineales de B en W, ¿m? Y juntarlas todas en una bolsita y precisamente llamar a esa bolsita, como aquí lo escribí, ¿no? OM, paréntesis, BW. O la otra anotación que también les proponía, que es la de more, ¿no? De morfismos. More, B de paréntesis, B, W. Ambas en este curso, ambas van a significar lo mismo. Om es me parece que es de homomorfismo, un homomorfismo entre espacios vectoriales, o un morfismo entre espacios vectoriales, o una transformación lineal entre espacios vectoriales, un mapeo lineal entre dos espacios vectoriales. Entonces, les comentaba también que a esta bolsita de transformaciones lineales, a OM de B en W o MOR de B en W, le podemos heredar una estructura de espacio vectorial eh, proveniente de los espacios vectoriales en juego, en este caso B y W. Bueno, también lo que les decía es que en contexto siempre vamos a tener siempre en contexto un campo K, ¿no? B y W están trabajando, son espacios vectoriales de dimensión finita sobre el mismo campo K. Entonces, MOR de B en W va a tener una estructura de espacio vectorial sobre el mismo campo K. Y la forma en la cual podemos llevar a cabo esta tarea es precisamente eh, dándole una amor de B en W, asignándole o presentando a este conjunto dos operaciones, una operación exterior o un producto por escalares y una operación interior o suma. Ambas operaciones, aquí lo que les decía es el producto por escalares que voy a definir para transformaciones lineales viviendo en MOR de B en W. Y la suma de dos transformaciones lineales ambas operaciones están íntimamente relacionadas, o digámoslo así, se hereda de las operaciones de espacio vectorial de W. W, al ser un espacio vectorial, cuenta con dos operaciones, producto por escalares, o sea, este de acá, ajá, el producto por escalares, estoy manchado en rojo, y eh, una suma, ajá, y una suma. Bueno, este W lo podemos pensar así, ¿no? Aquí tiene su producto y su suma, ¿no? Aquí estoy siendo un poco tosco en cuanto a la notación porque quizás tendría que especificar más, o sea, poner, por ejemplo, no sé, W y luego aquí el puntito, subíndice W, la suma, subíndice W, ¿no? Para especificar qué es el producto por escalares en W y la suma en W. Pero bueno, creo que se entiende, ¿no? No hay ningún problema al respecto. Entonces, porque fíjense, por ejemplo, a ver, lo que estoy diciendo es, permítanme tomar, a ver si esto no esconde, ¿no? Permítanme tomar una transformación lineal F de dominio V y codominio W. Ahí ya la he tomado y tomo un escalar lambda en el campo K. Entonces, a partir de estos dos elementos voy a definir una nueva transformación lineal de dominio V y codominio W
que es precisamente esta de acá. Ajá. Que la estoy denotando así, el lambda f. ¿Y esa qué va a hacer? ¿Qué es lo que hace? Pues que a cada vector en B lo va a mandar lambda veces f de B. O sea, aquí está el lambda que estamos ocupando aquí y aquí pues está la f que estamos ocupando acá. Ajá. Espero que más o menos les quede claro lo que comento. Es sencillo, ¿verdad? Y de ahí que lo que se afirma es que precisamente esta operación, o sea, aquí, hagan de cuenta que aquí prácticamente ya estoy definiendo, con esto ya estoy definiendo un producto por escalares para transformaciones lineales de D en W. Ujú. Bueno, dicho eso, entonces ahora lo que corresponde es definir una suma de transformaciones lineales. De ahí que ya tomada la transformación lineal F, ahora tomo una transformación lineal G. Acuérdense, ambas de V en W. Todo es de V en W. Ajá. Tomo la transformación lineal G y lo que voy a hacer a continuación es definir una nueva transformación lineal que le voy a llamar suma, la suma de F y G, que es esta de acá. Ajá. Esta va a ser la suma de F y G. ¿Y cuál es la regla de correspondencia? Pues precisamente la que están viendo ahí. Ajá, es esta de acá. ¿No? Es precisamente toda esta. Ajá. Esa es la regla de correspondencia para esta nueva transformación lineal, que es la suma de F con G. Y como pueden observar, tanto en este lado, ajá, tanto con esta operación como con esta operación, el producto por escalares y la suma, ambas son las operaciones de espacio vectorial de W. Y lo que se afirma, o lo que afirmé en el documento, permítanme, lo que afirmé en el documento es que precisamente con estas dos operaciones, ajá, con estas dos operaciones, eh, este conjunto, ajá, ese conjunto que he encerrado en rojo, es un espacio vectorial. Pero también lo que les comentaba es que, como acabo de decirles, lo relevante aquí, ajá, lo que en sí no es totalmente correcto, cómo lo voy a decir, pero creo que voy a transmitir bien la idea. Esencialmente, este conjunto de transformaciones lineales MOR de B en W adquiere una estructura de espacio vectorial mediante la estructura de espacio vectorial de W, o creo que sí está bien dicho, ¿verdad? Bueno, vamos a dejarlo así. Y no tanto por el espacio vectorial dominio, que en este caso es V. Por la descripción que acabo de hacer de cómo le vamos a asignar dos operaciones a amor de B en W para que sea un espacio vectorial, pues como que ni pelamos a V en principio, ¿verdad? No lo pelamos, bueno, no pelamos, no tomamos en cuenta sus operaciones de espacio vectorial. Habría que demostrar esta afirmación, ¿verdad? Pero no es difícil, es muy sencillo y pues seguramente ustedes ya en un momento dado lo hicieron y si no lo recuerdan, creo yo que fácilmente lo pueden hacer, ¿verdad? Demostrar que efectivamente con estas dos operaciones que definí, este conjunto MOR de BMW es un espacio vectorial. Pero entonces lo que también les estaba comentando es que, ¿dónde rayo? ¿Dónde rayo? Voy a rayar por acá. Es que puedo pensar, dicho esto, lo que acabo de decir, que la estructura de espacio vectorial de B no está entrando en juego para que esta afirmación sea cierta, es que yo podría tomar, decirlo así, podría yo estar pensando, permítanme un momento, voy a cambiar de presentación.
Eh, Mi idea es que les estoy presentando una hoja de cuaderno como de kinder o de primaria, una hoja blanca rayada. ¿Sí? ¿La pueden ver? Sí, 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 se Ah, ve ok, bien. muchas gracias. Ok, lo que comentaba es que eh, tengo esto, acuérdense, B y W son espacios vectoriales, entonces este es un espacio vectorial, ¿no? Con las operaciones que les acabo de comentar. Bien, pero lo que estoy diciendo ahora es que yo puedo decir esto, sea A un conjunto no vacío, para que pues tenga algo de, bueno, algo de interés esto, ¿no? Lo que voy a decir a continuación. Sea A un conjunto no vacío, entonces, con las mismas dos operaciones definidas previamente, definidas previamente, ¿no? Este conjunto, aquí va a poner el conjunto, aquí no dejé antes, este es un espacio vectorial. Ahora hay que tener cuidado aquí, eso también, o sea, si demuestran ustedes que este de aquí es un espacio vectorial, entonces pues ya también demuestran que prácticamente es lo mismo, demostrar que este es un espacio vectorial, incluso cuando el dominio no es un espacio vectorial, cuando el dominio es un conjunto abstracto, así como lo que les estuve comentando al principio, ¿no? En las primeras sesiones. Un conjunto abstracto. A es un conjunto abstracto. No tiene estructura alguna. Por ejemplo, W, tanto V, tanto V como W, no son conjuntos abstractos. Estos no son conjuntos abstractos. ¿Ah? ¿Por qué no son conjuntos abstractos? Porque poseen una estructura de espacio vectorial. En cambio, cuando digo que A sea un conjunto no vacío, pues en principio no estoy pidiendo absolutamente nada para A, salvo que tenga elementos. Ajá, eso es lo que digo, salvo que tenga elementos. Entonces, lo que estoy diciendo es que este conjunto es un espacio vectorial, pero la salvedad, y es un detalle importante, es la siguiente, que mientras, en tanto aquí, en este primer conjunto, el que rayé, bueno, el que pongo en amarillo, en tanto que este tiene como elementos cierto tipo de funciones, funciones distinguidas de B en W, es decir, transformaciones lineales, este de acá, pues en general no. En general lo estoy pensando como simplemente un conjunto de funciones. ¿Por qué? Porque para que una función sea una transformación lineal, ajá, para que sea una transformación lineal, tiene que estar trabajando entre dos espacios vectoriales. Ajá. Pero en este caso, en el caso de rojo, A no es un espacio vectorial, no lo estoy pensando como un espacio vectorial. Sin embargo, estoy pensando en todas las funciones que salen de A y llegan a W, donde W sí es un espacio vectorial. Entonces, aquí podría decir, no, pues entonces está mal, no pongas la palabra, no pongas more, porque more está denotando a eh, los morfismos, es decir, las transformaciones lineales entre dos espacios vectoriales. Y sí, tendrían razón, pero vamos a hacer este juego. Dependiendo del contexto, more va a significar a veces transformaciones lineales, ajá, y a veces simplemente conjuntos, digo, funciones entre conjuntos.
Aquí en more A, W, a pesar de que W, o siendo que W tiene una estructura de espacio vectorial, solo estoy pensando en las funciones abstractas de dominio A y codominio W. Ajá. Es como les decía, ¿no? A W lo estoy pensando eh, así, con su suma, con su producto por escalares y su suma. Pero cuando les digo sea F aquí, ajá, cuando digo sea F ahí, lo único que estoy haciendo, ajá, lo único que estoy haciendo es pensando, un momento, pensando en funciones de A, perdón, de A en W, pero ya aquí W sin esta estructura matemática, o sea, solo me estoy quedando con lo que le llaman algunos autores el conjunto subyacente. Y esto no es muy raro porque quizás recuerden que cuando les definen un espacio vectorial, dicen, en los libros generalmente como el Friedberg me parece, dice, un espacio vectorial es un conjunto no vacío V, o sea, en principio toma un conjunto V, un conjunto abstracto V, en el cual se definen dos operaciones, un producto y una suma tal que bla, 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 todo lo demás, ¿no? Entonces, ese V, que cuando le ponen las dos operaciones se transforma en un espacio vectorial, ese V solito generalmente se le llama, algunos autores le llaman conjunto subyacente. Entonces, lo que estoy pensando aquí es, cuando tomo aquí a W, estoy pensando en el conjunto subyacente del espacio vectorial W. Ah, ¿no me escuchan? Yo sí lo oigo. Yo sí lo escucho. Ah, es que un compañero dice que no me escucha. Híjole. A ver, ¿pero los demás sí me escuchan? Ah, ok. Ah, ok, Sí, perfecto. sí, sí. Entonces, bueno, voy a continuar y probablemente ya si no me escucha, seguramente. Ok. Ya la grabación la podrá ver sin problemas. Ok, entonces, espero que más o menos entienda esto que estoy comentando. Ajá. Eh, bueno, entonces, en este caso, more significa funciones a secas, ajá. Y ya que hablé de funciones a secas, entonces, bueno, pues ya. Fíjense, de pasar de lo amarillo con un montón de estructura, o sea, tanto V como W son siendo espacios vectoriales, y pensando en las transformaciones lineales de V en W, paso, ajá, paso a un conjunto con bastante menos estructura, porque ya el dominio que es A, pues no lo estoy pensando como un espacio vectorial, y peor aún, ya estoy pensando solo en funciones de dominio A y codominio W, y todavía más, cuando pienso en funciones de dominio A y codominio W, por un momento le estoy quitando a W la estructura de espacio vectorial. Ajá. Cuando pienso solito, cuando pienso en nada más en las funciones de A en W. Ajá. O sea, precisamente en esto. Ajá. Y así es un conjunto solito. Sin embargo, tiene sentido, tiene sentido definir las dos operaciones que antes definí para este mismo more de B en W. Ajá. Y entonces a este conjunto, more de A en W, se le puede dotar de una estructura de espacio vectorial. Y es prácticamente la misma demostración que en el caso amarillo. Ajá, el caso rojo es prácticamente la misma demostración que en el caso amarillo. Ajá. Más o menos sí queda claro lo que les comento, lo que les digo. Entonces, sí, o si hay alguna duda. Sí, profesor. Ok, No, o sea, ok, más o menos perfecto. está claro.
Pueden decirme Luis, bueno, como gusten, como se sientan más cómodos, ¿no? Pero si me dicen Luis, no, no hay ningún problema. Entonces, hasta aquí todo queda claro, ¿verdad? Ok, entonces, permítanme un momento. Ya dicho esto, voy a dejar de compartir esa pantalla y voy a regresar a la pantalla previa. Es, me parece que es. Sí, ya ven otra vez el, el- el documento primero que les presenté, ¿verdad? Ya, donde dice afirmación con las operaciones previamente descritas, bla, bla, bla. Sí, ¿verdad? Ah, ok, perfecto. Sí, profesor. Bien. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, ahora fíjense, bueno, ya dicho esto, bueno, ya es como un recordatorio, ¿no? Es para ir entrando en calor. Van a ver que ya poquito a poquito vamos a entrar ya a resultados más fuertes. Esto es como que el preludio para que vayan viendo cómo, de qué trata el curso, qué herramientas son las qué herramientas conceptuales. ¿Quieres hablar, Carlos Daniel? Perdón. Perdón, se me quedó abierto el micrófono. Disculpe. No te preocupes, no hay ningún problema. Ok, si me interrumpen en la exposición, no hay ningún problema, adelante. Eh, con esto quiero simplemente reafirmar las herramientas conceptuales que ustedes necesitan para poder, para seguir bien el curso, ¿no? Para trabajar bien el curso. Entonces, ya dicho esto, eh, fíjense que ahora lo que también ya previamente les había comentado, ajá, es que estas estructuras de espacio vectorial, bueno, la estructura de espacio vectorial, así como se las he presentado ahorita, como la hemos estado trabajando ahorita, eh, acompasa o queda muy bien, ujú, con el álgebra de funciones, con lo que previamente les había presentado como álgebra de funciones. Es decir, las funciones abstractas con la composición y las dos leyes que vienen junto con la composición, que es la asociatividad y las leyes y la ley de identidades. ¿Ah? Espero que lo recuerden. Ahí está en la tarea, creo que es el primer ejercicio de la tarea. Entonces, esta operación de composición queda muy bien, se lleva muy bien, se asocia muy bien con estas dos operaciones de espacio vectorial para MOR de B en W o MOR de un espacio vectorial dominio en un espacio vectorial codominio. Y es precisamente, y esto que estoy diciendo en español llano, ya de manera más formal, en lenguaje matemático, pues es precisamente esta proposición de aquí. Si yo tengo tres espacios vectoriales V y W, ajá, y los tres sobre un mismo campo K, entonces tengo estos tres incisos son verdaderos. Pero aquí sí hay una salvedad y bastante fuerte. Hay una salvedad bastante fuerte, que aquí sí voy a necesitar para que se den estos tres puntos y 2i y 3i. Aquí ya no puedo ser tan laxo, ajá, en cuanto a las estructuras en juego. Aquí sí necesito que las funciones en juego, en este caso G, F1, F2, G1, G2, F, todas ellas sean transformaciones lineales. Ajá. Necesito que sean transformaciones lineales para que entonces sí se den estos tres incisos. Necesito necesariamente, ahí sí tengo que exigir que las tres sean, bueno, que las funciones en juego sean transformaciones lineales y que por lo tanto, aquí, en estos conjuntos, necesito exigir, bueno, por lo tanto, los conjuntos en juego sí sean también espacios vectoriales, o sea que V, W, U y U, los tres, sean espacios vectoriales
ya sin estar jugando con ellos de que de repente les quito la estructura y de repente se las pongo, no, nada de eso, sino aquí sí necesito que todo sea, eh, todo tenga la estructura que debe de tener. Ajá. Entonces, esta proposición, y ya esto que les digo se siente o se nota claramente a la hora de demostrar la proposición, y en realidad es un ejercicio de rutina, ¿no? Es un ejercicio de puro cálculo, y se los voy a dejar de tarea. Ajá, es muy fácil de hacer. Bueno, ustedes, estoy seguro que ustedes lo saben, ¿no? Que es sencillo de hacer. Lo que quiero llegar es, con estas cosas sencillas, con estos resultados sencillos y que ustedes conocen muy bien, a lo que quiero llegar es a presentar cierto tipo de estructuras algebraicas que nos estaremos topando de manera continua a lo largo del curso. Y estas estructuras algebraicas, como también les decía en la clase pasada, las podemos presentar de manera graduada, en gradaciones. Ajá. Desde la más sencilla hasta ya una estructura, desde la estructura algebraica más elemental, más sencilla, más básica, a una estructura algebraica bastante elaborada, como es la estructura de grupo, y una estructura algebraica todavía más elaborada, que es la estructura de anillo. Entonces, van a ver, ya les había platicado incluso un poquito la clase pasada sobre las estructuras algebraicas que están en juego precisamente en esta proposición, en la proposición que tiene los tres incisos I, 2I y 3I. Estas estructuras algebraicas, desde luego, fíjense, desde luego que cada una de estas estructuras algebraicas conllevan sus respectivas funciones particulares, sus respectivas funciones singulares. Es decir, así como, bueno, la primera estructura algebraica, que es la de magma. Ajá. Un magma es un conjunto S en el cual he definido una operación, o sea, una función de dominio S por S y codominio S, ajá, de producto cartesiano, de dominio del producto cartesiano de S consigo mismo y codominio S y ya. Un conjunto S con una operación definida en él. Esa operación va a cumplir propiedad, no, nada de eso, simplemente es una operación. Ajá, no le voy a exigir nada, salvo que sea una operación. Ya. Eso es un magma. Así empezamos, con un conjunto S acompañado de una operación a secas. Ajá. Esa es la primera presentación de una estructura algebraica. Fíjense que entonces ya no es nada más el conjunto S solito, sino es el conjunto S acompañado de una operación, aunque no le estamos pidiendo nada particular a la operación. Ok, cuando tengo un magma S, ajá, en el cual la operación definida es asociativa, entonces estoy hablando de un semigrupo. Es decir, fíjense, ya subí un escaloncito. Empiezo con un conjunto S, abstracto, un conjunto abstracto S, luego pido una operación en él, la operación no debe de tener, no, en principio no estoy pensando que tenga algo. Después, si le pido algo a la operación, precisamente que sea asociativa, ajá, de ahí ya tengo un semigrupo. Al pedirle la asociatividad, tengo lo que es un semigrupo, es decir, empiezo con un conjunto abstracto S, luego subo un escalón y tengo un magma, luego subo un escalón más, pido asociatividad y tengo un semigrupo, luego pido algo extra, ajá, es decir, que el semigrupo tenga un elemento distinguido, que le voy a llamar identidad, y tengo la estructura de monoide. Algunos de ustedes ya habían estado mencionando la palabra monoide en las sesiones anteriores, y efectivamente, porque estuvimos jugando un poquito con monoides previamente, ¿no? Chequen en la tarea chequen de los objetos ya estructurados que les di, de los poquitos que les di, cuál de ellos, o si todos, o si algunos, o si ninguno, son monoides, ¿no?
Entonces, cuando a un semigrupo S le pido que tenga un elemento distinguido, es decir, un elemento E que cumpla con esta condición, estoy hablando ya de un monoide. Ajá. Y cuando al monoide le pido que cada elemento sea invertible, es decir, que cada elemento tenga un inverso, y aquí especifico a qué me refiero con que cada elemento sea invertible o que cada elemento tenga un inverso, estoy hablando de un grupo. Ajá. Entonces, en pocas palabras, un grupo es, aquí le puse G, la palabrita G de grupo. Ajá. Un grupo es un conjunto G acompañado de una operación, aquí le puse asterisco, pero ustedes le pueden poner el símbolo que más se les antoje, lo que ustedes deseen, de tal modo que ese asterisco es una operación en G con las siguientes propiedades. Y si se me pasa alguna, me dicen, es asociativa, ajá, cuenta con un elemento neutro, y además, para cada elemento de G, para cada S en G, como tal lo estoy poniendo aquí, para cada S en G, existe otro elemento T en G, potencialmente otro elemento T en G, de tal modo que se cumple esto, ¿no? Ajá. Eso es un grupo, esencialmente. Eso es un grupo. Quizás ya hayan visto un poquito de estructuras de grupo. Me parece, quizás con Christopher vean algunos ejemplos, si no es que ayer estuvieron viendo algún ejemplo. De todas formas, si no lo han visto, lo verán. Y a partir de esto, voy a definir, permítame, ahorita quizás no cobre mucho sentido lo que estoy diciendo, bueno, nos está hablando de muchas estructuras matemáticas, permítanme y poquito a poquito van a ir viendo que sí guarda mucho sentido, bueno, aparte de en sí de estar presentando estructuras algebraicas de manera algo formal, estas estructuras algebraicas van a entrar muy bien en juego a lo largo del curso. Van a permear en todo a lo largo del curso. Ajá. Y va a ser un ejemplo más de cómo, de la importancia de esta idea de estructura matemática. O sea, fíjense, estamos hablando de ejemplos particulares de estructuras matemáticas. Magmas, semigrupos, monoides, grupos, anillos, estructuras de espacio vectorial. Ajá. Todos son ejemplos particulares de estructuras algebraicas. Y así como entre los espacios vectoriales hay funciones distinguidas, entre los magmas hay funciones distinguidas, entre los semigrupos hay funciones distinguidas, entre los monoides hay funciones distinguidas, y en la tarea lo pueden verificar, entre los monoides hay funciones distinguidas, entre los grupos están los homomorfismos o los morfismos de grupo. Yo prefiero decir morfismos porque homomorfismos cuesta trabajo. Y entre los anillos también, entre las estructuras algebraicas de anillo también hay funciones distinguidas. Las funciones distinguidas, su trabajo es respetar la estructura, respetar las estructuras en juego. Entonces, en pocas palabras, un anillo es otra vez, voy a pedir un conjunto no vacío A, un conjunto no vacío A, que tenga dos operaciones, una suma y un producto. El conjunto A acompañado con la suma es un grupo o grupo aditivo. Déjalo así si quieren el grupo. Es un grupo. Después puedo especificar, ¿no? Pero por lo pronto déjalo así. A acompañado de la suma es un grupo. Y luego A acompañado del producto es un monoide. Entonces, fíjense, hay dos estructuras en A, una estructura de grupo, una estructura de monoide, pero estas estructuras no están desconectadas, están íntimamente relacionadas mediante dos leyes que son las que desde secundaria, quizás desde sexto de primaria, bueno, no sé, pero en secundaria sí, desde primero de secundaria, cuando nos enseñan a factorizar. Cuando factorizamos, que factoriza, en álgebra, ¿no? En álgebra, en secundaria, en preparatoria, aquí mismo en la facultad, ¿no? Que a veces hay que ingeniárselas para hacer factorizaciones y encontrar ciertos tipos de límites, ¿no? En cálculo.
Pues precisamente esta idea de factorización viene de estas leyes, si lo reflexionan un poco, seguramente ya lo han hecho, vienen de estas leyes distributivas, ¿no? Como un caso particular en los reales, ¿no? Pero y aquí, pues, no lo estoy viendo desde ese punto de vista operacional, sino más bien desde un punto de vista relacional. Es decir, estas leyes me sirven para relacionar de una manera muy suave, de una manera muy acorde, de una manera muy, ¿cómo decirlo? Lo voy a dejar así, de una manera muy suave, dos estructuras que están en juego en el conjunto no vacío A. Ajá. La operación de grupo y la operación de monoide. Ujú. Y pues aquí está explicitada, ¿no? Estas dos leyes distributivas concatenan, engarzan muy bien a estas dos operaciones. Ajá. Y esto, pues, digo, cada una de estas estructuras matemáticas puede ser perfectamente un curso de álgebra moderna. Ajá. Ok, entonces voy más abajo y ahora aquí está la primera respuesta, bueno, el primer resultado asociado a la presentación de estas estructuras matemáticas. Ajá. Fíjense, escalamos rápidamente, ¿no? De empezar de conjuntos abstractos, de conjuntos que no tienen nada de estructura, salvo la información de sus elementos. A partir de eso y de funciones abstractas, poquito a poquito hemos estado, bueno, no de poquito a poquito, sino de hecho sí fue un poquito así de golpe, de brinco, empezamos con estructuras algébricas, pero bueno, estoy aprovechando de que pues, ustedes ya tienen bastante experiencia en manipular estructuras matemáticas. Entonces, este primer corolario dice lo siguiente. Para cada espacio vectorial B sobre un campo K, toman un espacio vectorial B. Aquí estoy pensando espacios, no lo especifiqué, pero son espacios vectoriales de dimensión finita. Ahorita todo es de dimensión finita. Para cada espacio vectorial B de dimensión finita sobre un campo K, el conjunto, y aquí otra vez específico, aquí sí estamos pensando en transformaciones, todo tiene estructura de espacio vectorial, todo lo que está en juego son transformaciones, lo que tenga que ser transformación lineal es transformación lineal, lo que tenga que ser espacio vectorial es espacio vectorial. Ajá. Entonces, para cualquier espacio vectorial B y sobre un campo K, el conjunto de transformaciones lineales de B en B ajá, es un espacio vectorial y un anillo. Uh-huh. Es un espacio vectorial y un anillo. Ajá. Cuando digo aquí, bueno, aquí puse anillo con unidad, y me refiero precisamente a la estructura de anillo que describí hace un momento, ¿no? Es un conjunto A acompañado de dos operaciones, una suma y un producto donde A, cuando lo empato con la suma, es un grupo y cuando A lo empato con el producto resulta ser un monoide. Y aquí la palabra anillo, la palabra unidad significa precisamente el elemento neutro del monoide, de A acompañado con el producto. Ajá. Y aquí estoy especificando. Mod de V en V es un espacio vectorial con el producto por escalares que definí en un principio y con la suma de transformaciones lineales que definí en un principio. Es decir, con estas dos. Esta, esta de acá y esta de acá. Ajá. Con esas dos. Y es fácil de probar este resultado. De hecho, le estoy poniendo corolario precisamente porque se sigue de la proposición de esta proposición de aquí. Ajá, se sigue de esta proposición de aquí. Entonces, esta cosa, ajá, mod de B en B, es, tiene dos estructuras, fíjense, ya, o sea, ya son estructuras fuertes. Ajá. O sea, ya revestimos a mod de B en B con dos estructuras bien fuertes. Por un lado es un espacio vectorial con las dos operaciones de producto por escalares y suma de transformaciones lineales. Ajá.
Y por otro lado, es un anillo con unidad, o un anillo así vamos a dejarlo, aquí en este curso sí nada más un anillo, con respecto a la adición, es decir, otra vez a la suma de transformaciones lineales, y con respecto a la composición de funciones, es decir, aquí hay, ya ven que, quizás recuerden que a la composición de funciones, yo le había llamado, les había comentado que es una especie de, como que es un producto, así, tiene muchas analogías, o algunas analogías, y todavía, prometo que todavía hay muchísimas más analogías de las que hasta ahorita les he dicho, que la composición se parece mucho al producto entre números, entre los números naturales, por ejemplo. Pero aquí en este corolario se me está diciendo que hay tres estructuras algebraicas en juego, tres estructuras matemáticas en juego para este conjunto. El producto por escalares, la suma de transformaciones lineales y la composición de transformaciones lineales. Y entonces hay dos productos en juego, el producto por escalares y este producto, la composición. Ajá. Son dos productos que están en juego. Y como previamente lo habíamos, bueno, como ahorita lo comenté con los anillos, estos productos, estos dos productos, no están aislados, sino que interactúan de una manera muy interesante. Ajá. Y la interacción que hay entre estos dos productos, pues es esta de aquí. Ajá. Es esta de aquí. Es esta de aquí. Esa es la interacción entre los dos productos. Ajá. Esa es la interacción entre los dos productos. Bien, pues resulta que aquí lo comunico en esta simple observación. Lo comunico en esta observación. Aquí moví ya el trazo que hice, perdón. No importa, nada será para señalar momentáneamente. Ajá. Esta observación es importante. Esta observación esta observación es importante. Solo tiene ambas estructuras. Solo tiene, perdón, a ver, permítanme checar el comentario. Solo tiene ambas estructuras cuando es un operador. ¿Te refieres a operador? Ah, no, no te preocupes, no hay ningún problema. Te refieres a operador porque estoy pensando precisamente en las transformaciones lineales de B en B, ¿no? Eso es un operador lineal, ¿verdad? Sí, También, ok, gracias, sí. Aquí también vamos a acostumbrar a llamarle a los operadores lineales endomorfismos. Ajá. Permítanme, bueno, ya que este, me han dado chance de enseñarles un poquito lo que conozco de álgebra lineal, espero que me den chance también de meter un poquito de, de lenguaje que, ah, que poco a poco he ido aprendiendo en las categorías, pero que queda muy bien aquí. Ajá. De todas formas, termina el curso y van a decir, nada, me gustó lo que dijo este Luis, pero yo sigo diciendo operador lineal y está perfecto, ¿no? Ah, exactamente. Bueno, en principio sí, en principio sí. Ambas estructuras las vamos a tener precisamente eh, cuando tenemos operadores lineales, ¿no? Al menos en este caso sí. En este caso sí. Cuando tenemos operadores lineales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿por qué exijo que sea un operador? ¿Por qué exijo trabajar sobre operadores lineales? Pues para poder componer libremente, precisamente porque la composición es una operación parcial, ¿verdad? Es muy restrictiva, es decir, no cualesquiera dos funciones las puedo componer. Y eso se lleva incluso a las transformaciones lineales, no cualesquiera dos transformaciones lineales las puedo componer, no cualesquiera dos funciones continuas las puedo componer, ¿verdad? Pero cuando trabajo con operadores, ahí sí ya me quito de esa problemática y puedo componer todo lo que quiera componer, ¿verdad? Y entonces estoy trabajando con operaciones. Iba a decir operaciones de verdad, pero no, estaría muy mal dicho lo que diría, ¿no? Con operaciones. A veces estoy trabajando con operaciones. Y entonces, este conjunto, el de MOR de B en B, o el conjunto de operadores lineales de B en B, de operadores lineales en B, tiene dos estructuras pesadas, fuertes,
de espacio vectorial y de anillo. Ajá. Y puesto que tiene estas dos operaciones, estas dos estructuras, perdón, de espacio vectorial y de anillo, y que además estas estructuras no están aisladas, ajá, y que además estas estructuras no están aisladas, perdón, sino que están íntimamente relacionadas, entonces estoy hablando de lo que algunos algebristas llaman una K-álgebra. Ajá, y aquí es porque están hablando precisamente del campo sobre el cual están trabajando los espacios, el espacio vectorial D, ¿no? Y este corolario se sigue directamente de, de la proposición, ¿no? La proposición que les acabo de, de comentar, esta proposición de acá arriba, ajá, esta de acá arriba. Ese corolario se sigue de esta proposición. Bueno, cada una de estas cosas voy a querer que las demuestren. Uh-huh. Voy a pedir que las demuestren porque son cosas muy básicas. Claro que si llegan a tener problemas, pues ya pueden, pueden preguntarnos, ¿no? Libremente y les resolveremos todas las dudas, pero en principio voy a querer que las demuestren. Entonces, fíjense cómo la estructura cómo la operación composición, que en principio es una operación que está trabajando sobre cosas que en principio, que en un inicio no tienen estructura, a pesar de ello, eh, entran en juego de una manera, de una manera muy fructífera, de una manera fructífera en objetos matemáticos que tienen muchísima estructura. Ajá. O sea, el hecho de que los operadores lineales en B se las pueda dotar, el conjunto de operadores lineales en B se le pueda dotar de una estructura de espacio vectorial y una estructura de anillo. O sea, hay tres operaciones en juego, una suma y dos productos. Ajá. Digo, eso ya es cargar de bastante información al, a este conjunto de operadores, de operadores lineales en B. No sé si estén de acuerdo. Ya es muchísimo. Si de por sí la estructura de grupo ya es una estructura fuerte, ajá, la estructura de monoide da mucho de sí. Ahora, acompañada de una estructura de espacio vectorial, y luego completando con un producto con un monoide para que tengamos también un anillo, bueno, ya es mucha información. ¿Mm? Entonces, lo que quiero es que creo que este documento ya lo subí, si no, lo vuelvo a subir. Digo, lo subo, perdón, si no lo he subido. Eh, y quiero que todas estas afirmaciones que he hecho, todos estos resultados, que ninguno está demostrado, los piensen para el viernes, para discutirlos el viernes. Ajá. Si hay alguno que no les haya salido, si alguna duda les ha surgido, a partir de que reflexionen detenidamente esta presentación que les acabo de hacer, entonces lo discutimos el viernes. Si no tienen ninguna duda, si dicen, no, sí, yo pude demostrar todo perfectamente, entonces continuamos con un poquito con el álgebra eh, sí, con álgebra de matrices, finalmente para que vean la relación que hay con todas estas estructuras algebraicas. Ahorita de hecho, solo les estoy presentando cosas que ustedes ya saben. Uh-huh. Por eso me estoy yendo un poquito rápido, no estoy demostrando nada, porque son cosas que ustedes ya de algún modo ya conocen, pero si no se acuerdan, si les cuesta un poquito de trabajo manipular estas estructuras, eh, incluso mañana si quieren, bueno, no sé, es que Christopher quizás tenga otra cosa planeada, pero no, mejor el viernes conmigo, traten las dudas que tengan a partir de que hayan leído esta información. ¿Mm? Y si quieren, lo dejamos. Bueno, les digo, si no tienen dudas al respecto de esto el viernes, entonces seguimos con el curso. Uh-huh. No sé si quieran hacer algún comentario, si tengan alguna duda, alguna queja, lo que quieran. Si ya, voy a terminar
Bueno, no sé, ¿hay alguna duda? Mm, Para que la duda quede metida en la grabación. Creo que no. ¿No? ¿No tienen dudas? Nada más quiere la prueba de las tres propiedades de espacio vectorial de Moore de B en W y la del corolario, ¿verdad? Todo lo que esté haya firmado y no se haya demostrado, de práctica, o sea, nada, este, demuéstrenlo, no para entregármelo, sino para que verifiquen ustedes que no tienen ninguna duda al respecto. Ajá, y reflexionen un poquito acerca de estas estructuras algebraicas. Y si ustedes quieren investigar más, adelante. Y si quieren comentar algo extra el viernes, adelante, ¿no? En relación a esto. O sea, cheque, o sea, incluso, digo, no tienen por qué escribir las demostraciones, las pueden hacer mentalmente y si están seguros de que no les quedó ninguna duda, adelante, ¿no? Entonces, el viernes les dirán, no tenemos ninguna duda de lo que vimos el miércoles, continúa. Y ya continúa, pero si les queda alguna duda de esto, entonces me dicen y el viernes demostramos lo que no se haya podido, no hayan podido ustedes demostrar por un motivo u otro, lo demostramos en la misma clase. Ajá. Entonces, el principio es todo lo que no esté demostrado aquí, que no hay nada demostrado, demuestren, ¿sí? Pero no para entregar, solo para que ustedes lo reflexionen, como una tarea moral. Ajá. Sale, profesor. Está bien. ¿Alguna, sí, alguna otra duda? ¿No? Voy a detener la grabación.